¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Todas las Voces. Como decía Marcelo, hoy sin sus habituales conductores, Daniel Castro y Viviana Rollero, vamos a estar de todas maneras compartiendo con ustedes, como siempre dice Daniel, un debate potente, por lo alto, tratando de los temas que involucran al quehacer nacional y sobre todo dando un espacio a la reflexión. Hoy con dos invitados de lujo, como Rodrigo Goñi, a quien tengo aquí a mi derecha, diputado del Partido Nacional, Fernando Gambera, integrante del PIT-CNT y de AEU, obviamente del sindicato bancario. Pasó el referéndum por la ley de urgente consideración. Pasó lo más álgido de la pandemia. Sin embargo, el enfrentamiento político entre gobierno y oposición sigue latente. La conflictividad sindical parece ir en aumento. La grieta en nuestro país, ¿llegó para quedarse? Compartimos con ustedes el disparador. Durante la campaña por el referéndum contra artículos de la ley de urgente consideración, la relación entre el oficialismo y la oposición alcanzó momentos de muy fuerte tensión. Sin embargo, la campaña daba un marco, una suerte de reglas como en el boxeo. La división que hoy se registra en el sistema político es distinta, tal vez más profunda. En una declaración, el Frente Amplio acusa al gobierno de no tomar medidas ante problemas como la inseguridad, y tiene al ministro Erlamira, asegura que aumentaron las ollas populares, que hay en curso un proceso privatizador y que no se hace cargo de la situación. El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a esta declaración. Primero, no hay que ser obtuso. Decir que todo está bien es una falacia y nadie lo creería. Ahora, decir que algunas cosas empeoraron no es cierto. Desde el oficialismo se acusa al Frente Amplio por falta de lealtad institucional. Mientras tanto, en medio de una seguidilla de paros en diversas áreas, la senadora Graciela Bianchi afirma que hoy la oposición es el PIT-CNT y que es necesario defender la democracia. Obviamente estaba con nosotros todo nuestro panel habitual de todos los lunes aquí en Todas las Voces. Antes de darle paso, de dejar esa interrogante planteada acerca de si la grieta en Uruguay llegó para quedarse o no, si estamos ante un momento especialmente conflictivo, sobre todo de cara a lo que se viene de la rendición de cuentas, yo quiero compartir con todos ustedes una imagen que nos dejó el fin de semana. Federico Valverde, un momento que se entregaba el pabellón nacional, hace un movimiento que es típico de muchos jugadores de fútbol. Ese acto de un jugador de la selección instaló nuevamente el debate acerca de la grieta en nuestro país. Se politiza hasta si un jugador de fútbol se acomoda o no las medias. Buenas noches para todos, ¿eh? Gracias por venir, por acompañarnos. Rodrigo Goñi, ¿la grieta llegó para quedarse? Esperemos que no. No es la intención del presidente de la República ni de este gobierno. El gobierno tiene muy claro a dónde hay que ir. Y por supuesto está dispuesto a superar todas las adversidades, incluso si no cuenta con la colaboración, ni siquiera con la oposición constructiva de las otras fuerzas, fundamentalmente las que hoy han aparecido más claramente obstaculizando nuestra manera de entender o tratando de frenar este gobierno, que es el Frente Amplio como partido de oposición y el PIT-CNT, que en todos esos elementos que tuvo, acciones o eventos que tú fuiste nombrando, bueno, han agregado adversidades a un contexto que por supuesto todos sabemos que ha sido muy difícil. Pero el gobierno tiene muy claro a dónde va, quiere ir con todos. A pesar de los pesares, el presidente, como recién se mostraba, continúa diciéndole a las fuerzas de la oposición y al PIT-CNT, por más declaraciones fuera de tono, fuera de lugar, como fue el 1 de mayo, el presidente las marca, pero sigue adelante y sigue reclamando, digamos, el diálogo y la colaboración. ¿Por qué? Y porque el presidente es muy consciente de que los desafíos son enormes. Eran antes de la pandemia. La revolución tecnológica le ha generado al mundo entero una cantidad de amenazas, sobre todo para el empleo. La pandemia trajo otras muchas más, y ni qué hablar que esta última guerra es como el combo completo. Entonces, el gobierno, objetivo principal es cumplir con su compromiso con la ciudadanía, con la gente, y bueno, si la oposición o el movimiento sindical no colaboran, seguiremos hacia adelante. Ya vamos a hablar sobre la actitud del gobierno, porque una de las cosas que le recriminan al gobierno es que no es mano en convocar a ámbitos de diálogo más
amplios, más abarcativos en los temas centrales de la sociedad. Fernando Gambera, ¿son el palo en la rueda del gobierno? ¿Están coordinados con el Frente Amplio para hacer el palo en la rueda? Primero, dejemos que Valverde haga uso de su libertad responsable, ¿no? Si quiere agachar, si quiere arreglarse las medias y sobre todo que juegue al fútbol y haga goles para Uruguay. No entreveremos las cosas. Segundo, una buena forma de no entreverar las cosas es no decir que hay en el Uruguay una brecha. En el Uruguay lo que hay es los mismos actores de siempre, es más, son los mismos partidos políticos, la misma central única. En el gobierno están algunos las mismas personas y algunos los mismos apellidos. Por tanto, de nuevo, no hay nada. Segundo, colaborar con la defensa de la democracia al movimiento sindical no se le puede pedir más de lo que ha hecho en toda su historia. Desde la huelga general, pasando por la salida del 2002, en donde dijimos primero en las instituciones, primero en la cadena de pago, segundo la salida del Uruguay, para que todos tengamos una probabilidad de un país mejor después. Y más acá, no se le puede decir que no colabora, no se le puede decir que es palo en la rueda cuando fuimos, no sin dolores internos, quienes facilitamos el acuerdo puente. Entonces, tercera cosa, no introduzcamos aquí debates que no son los reales. No podemos estar acá debatiendo sobre que hay más conflictividad cuando es la conflictividad más baja, de acuerdo a la medida de la Católica. No los voy a aburrir yo con números, vayan a la web de la Católica y vean cómo desde el 2014 para acá, estos 2 años son la conflictividad más baja medida con un criterio que es cuánto afectó la producción nacional cada detención de las que están medidas ahí por parte de la Católica con un método muy científico y muy calificado y reconocido por todos. Es más, la conflictividad durante los 5 años del último gobierno de Tabaré Vázquez es mucho más alta que estos 2 años. Entonces, no discutamos sobre la conflictividad porque recién está empezando a haber conflictividad en función de qué, de que primero ya no hay, no sé si pasó la pandemia, lo que no hay es restricción sanitaria, no hay en este momento las medidas que están en torno a una alerta sanitaria. Segundo, es el primer junio de este gobierno más o menos normal, digamos. Y todos los junios en esa medida de la Católica hay un pico de conflictividad en función de la rendición de cuentas, que esta probablemente venga más dura que siempre, porque como dice el diputado, el gobierno tiene claro hacia dónde va. ¿Hacia dónde va? A la privatización de la fibra óptica a través de la ley de medios que la va a incluir en la rendición de cuentas. ¿Hacia dónde va? Hacia una rebaja salarial que no termina de reconocer, que se anunció que iba a aumentar los salarios en un 2%, en un 3%, ahora no da los votos. ¿Hacia dónde va? Hacia que esos anuncios están pasados a la carestía, están incluidos ya en los precios y nosotros seguimos perdiendo salario. Lo que aquí está pasando no es ninguna grieta, es un gobierno que pierde confianza en la gente y un movimiento sindical que hace y cumple su rol. Esto es la verdadera razón de ser de las cosas. Me voy dejando apuntes porque así como decía que íbamos a hablar sobre acerca de si el gobierno es mano o no, también es verdad que el presidente dice que ustedes no le perdonan una. Que de las medidas que ha propuesto en ninguna le dicen que la acompañan o que están a favor. Lo conversamos más adelante. Él no dijo, estoy dejando apuntes simplemente. Ni no alguna de las propuestas que nosotros le dijimos. Laura Raffo, ¿llegó para quedarse la grieta en nuestro país? Yo creo que no hay que hablar de grieta, de lo que hay que hablar es de declaraciones. Yo leí con mucha atención la declaración del Frente Amplio porque siempre que quiero opinar sobre algo lo leo con atención, trato de buscar a ver si hay en algo que puedo coincidir y la verdad, te soy muy sincera, yo no coincido ni en el tono ni en los argumentos que manejan los dirigentes del Frente Amplio. No coincido en el tono porque veo que es un tono dramático, combativo, con visos muy antiguos y no coincido con los argumentos porque creo que son argumentos que no están basados en la realidad y que no están basados en cifras y en hechos que se puedan medir. Se habla, por ejemplo, de una emergencia económica. El país creció el año pasado 4,4%, va a crecer este año casi 4%. Y se habla de emergencia económica. Se habla de que las personas están en una peor situación que antes. Estamos hablando de un Uruguay donde se recuperó el empleo, se crearon 70.000 puestos de trabajo en el primer trimestre del año. El nivel de desempleo está en niveles equiparables a los de 2017. Y el ingreso de los hogares, que es muy importante medirlo porque incluye no solo las partidas salariales,
sino todas las transferencias que los hogares reciben y por lo tanto habla de lo que es el apoyo estatal, el ingreso de los hogares en el último año y medio creció en términos constantes 12,5%. A su vez, tenemos un país que está siendo mirado por grandes inversores del mundo, donde se está hablando de que Google, Microsoft, Meta, que es de Facebook, van a experimentar acá, a dar oportunidades para jóvenes, a crear oportunidades. Ese es el modelo neoliberal excluyente del que habla la declaración. Realmente son argumentos que no tienen solidez. Y déjame decirte algo más. ¿Por qué creo que existe este divorcio entre lo que verdaderamente pasa y lo que se dice que pasa? Porque hay un cambio en el discurso de los dirigentes del Frente Amplio. Hay un cambio que pasa de ser lo que una estructura política decía a lo que se dice ahora, porque en el Frente Amplio ya lo sabemos, hay muchos dirigentes que vienen, que son ex sindicalistas, y que por lo tanto hoy el discurso se parece mucho más al cerno duro de sindicatos, pero del sindicato más antiguo, porque se habla mucho de exclusión, de privilegios, de lucha de clases. Esa terminología y esa manera de discutir no es una manera constructiva y lo que trata de hacer es de desgastar al gobierno con un mero fin electoral. Cortito y en 30 segundos. Sí. ¿Hay un intento del Frente Amplio por instalar un relato? Bueno, el relato lo vienen instalando hace tiempo, pero sí, pero cuando vos hablás de que pasa algo, crece el país el año pasado, crece el país este año a tasas de más de 4% y te dicen que hay una emergencia económica, cuando no se habla del ingreso de los hogares porque no se quiere reconocer que hubo una recuperación que deja el nivel de ingreso per cápita de los hogares igual que antes de la pandemia, entonces no se están dando argumentos sólidos. Eduardo Brenta, ¿están cooptados por el sindicalismo en el Frente Amplio? Bueno, yo creo que ese es el relato que se intenta instalar, ¿no? De alguna manera se quiere asociar a la fuerza política Frente Amplio con el movimiento sindical. Quizá tratando de asociar algunos aspectos del movimiento sindical que objetivamente molestan a veces a la población, como son las medidas de lucha, ¿no? En general las medidas de lucha de los sindicatos obstaculizan la vida de la gente. Laura Rafa habló de la ¿no? terminología. ¿Perdón? Que Laura Rafa habló de la terminología. No, yo estoy hablando de la idea, del de la mundo real, sustancia de lo ¿no? que dice el Frente En el Amplio. mundo real hay un intento del gobierno de asociar el tuit de Graciela Bianchi, es bien claro en ese sentido, además alerta respecto a la democracia, ¿no? Yo quiero recordar cómo se posicionó el Frente Amplio en el año 2002, cuando la crisis del 2002, ¿no? Y el riesgo que ahí sí tenía la democracia en una coyuntura de la peor que hemos vivido en el Uruguay en décadas. Y el Frente Amplio fue absolutamente leal, ¿no? a lo que es el sistema democrático y de alguna manera contribuyó a sostener al gobierno. Ahora, este relato yo creo que responde al hecho de la dificultad de concretar las promesas que el gobierno ha llevado adelante, ¿verdad? Y me parece que hay una conflictividad natural que no tiene nada que ver con el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene un discurso político, donde ha cuestionado situaciones como la del puerto de Montevideo, por ejemplo, ¿no? Que comprometió el destino nada menos que del puerto por los próximos 60 años, ¿no? O medidas de tipo como la que tiene que ver con la evolución de salarios y jubilaciones, con 3 años, vamos para 3 años de rebaja. Hoy anunciaba el Ministerio de Trabajo que en la mitad de los grupos de negociación los empresarios no aceptaron ajustar la inflación, luego del error cometido por el gobierno fijando pautas de inflación muy por debajo de lo que fue la inflación, y ahora los empresarios dicen, no, nosotros ya firmamos los convenios, por lo tanto, en el 50% de los grupos no va a haber ajuste. Entonces, luego de 3 años, ¿qué se espera? Cuando hay pérdida de ingresos de trabajadores y jubilados, no vamos a negar que hay pérdida de salario. Yo voy a poner un ejemplo bien concreto, me parece que bien gráfico, ¿no? No sé si se logra ver. Esta es la evolución del salario policial. A la policía se le ha pedido todo el respaldo, se le ha dado todo el respaldo, etcétera, ¿no? Pero el salario policial ha caído. Ha caído en el gobierno del Partido Nacional, de la coalición multicolor. Entonces, hoy los funcionarios policiales están pidiendo un incremento del orden del 22% en 3 etapas, creo que es, de su salario. ¿Qué va a hacer el gobierno respecto al salario policial? ¿Va a enviar ahora esto es responsabilidad? ¿Y qué haría el Frente Amplio Amplio si llega un incremento del 22% a la policía y de repente no hay para los docentes? Bueno, no sé, pero lo que no se puede es pedir y rebajar los salarios, ¿no? O sea, pedirle
a la policía respaldo, darle ese respaldo que eventualmente no tenía antes, ¿no? Cuando no tenía equipamiento, no tenía armas, no tenía nada. Bueno, lo tuvo y tuvo este incremento, este crecimiento que se ve acá del salario real. Ahora cae el salario de los funcionarios policiales y los funcionarios policiales salen. Ahora yo digo, ¿eso es parte de la grieta? ¿O tienen derecho los funcionarios policiales a pedir un incremento de su salario? Por ahora viene siendo todo muy light. No he entrado todavía en confrontar dos visiones que parecen ser bastante contrapuestas sobre la realidad que vivimos. Claramente en las exposiciones estamos viendo dos maneras de interpretar la realidad que son bastante disímiles. Sí, pero no Y ya significa vamos a grieta, intercambiar. ¿no? No significan grieta, significa rol No, pero de cada uno, ¿no? si desde un lugar se habla de un modelo que fracasó, de un gobierno que está ejerciendo el gobierno, y de otro lado se acusa a falta de lealtad institucional, Bueno, yo quizás creo no que le esa llamemos grieta, acusación pero la verdad es algo a lo que los uruguayos no estamos son acostumbrados. cosas diferentes, ¿no? Una cosa es cuestionar la gestión del gobierno, otra cosa es decir falta de lealtad institucional a una fuerza política que siempre la tuvo. Ya vamos a estar sobre eso. Fernando Santulo. Bueno, lo primero, parece que tuviéramos como miedo a la conflictividad. En realidad, una democracia no elimina el conflicto. Claro. Lo que hace, o sea, en una democracia el conflicto existe y es permanente. Yo me preocuparía en una democracia en la que no existe el conflicto. Normalmente cuando eso ocurre es que hay algún poder que está aplastando el disenso y entonces el conflicto no existe. No es que no exista, no se hace visible, digamos. Entonces la conflictividad en sí mismo no es un problema. Otra cosa es cómo vos gestionás dentro de la institucionalidad democrática, cómo haces para gestionar esa conflictividad. En ese sentido yo hice lo mismo que hizo Fernando. Fui a mirar el observatorio, el índice de la Católica, y efectivamente, mayo tiene más conflictividad que abril, pero en cuanto alejas un poco el foco te das cuenta de que es una cosa que se repite cíclicamente y que este año, en este momento, no es particularmente más conflictivo. Eso tiene que ver con el índice de la Católica, habla de la conflictividad laboral. Yo lo que creo que acá estamos hablando de otra cosa que no es exactamente conflictividad laboral y es cómo, vos lo planteaste recién, cómo hay dos visiones del país que están discutiendo entre sí, la del gobierno y la de la oposición, y eso no necesariamente implica que haya conflicto, o sea, que se pierdan salarios porque se cerró por un conflicto X. Quiere decir que hay un debate político sobre dos visiones de cómo debe ser llevada la cosa. Yo lo que digo es que no es especialmente problemática la conflictividad. A mí la palabra grieta, yo no estoy de acuerdo con Laura. Yo hace algunos programas lo dije. Cuando empezás a usar el vocabulario en este caso un vocabulario que viene importado de Argentina, estás empezando a pensar el escenario en los términos de ese vocabulario. Entonces yo me resisto a la palabra grieta. Bien, no le llamemos grieta, pero llamémosle diferencias irreconciliables que impiden irreconciliables no llegar a acuerdos país. Llamémosle así. Pero eso es un problema que es mucho más estructural y que no es una cosa ni de este instante. Esto es una conversación que hemos tenido, un debate que hemos tenido con Pancho. Pancho dice, el gobierno tiene que gobernar, ir para adelante. De acuerdo. Pero eso también, en el momento siguiente, cuando se produzca X cambio, por ejemplo, de gobierno, no hay ninguna garantía de que esa política que llevaste adelante vaya a ser continuada por el siguiente gobierno. Ese es otro tema. Uruguay yo creo que tiene un déficit con las políticas de Estado y estructurales. Pero eso no es un equivalente a la conflictividad. La conflictividad de la que estamos hablando acá es una que es muy medible, la conflictividad laboral, y que no está especialmente disparada. Y otra cosa es la discusión, si la vamos a llevar en mejores o peores términos, sobre qué modelo de país. Porque también esa idea de dos modelos de país, en Uruguay no caben dos modelos de país, en Alemania tampoco, en ningún país serio caben dos modelos. Lo que cabe es ponerse más o menos de acuerdo hacia dónde querés enfilar. Entonces, pero ese es otro debate, no es la conflictividad laboral. Francisco Fay. Qué difícil es hablar después de que hablan todos y además después de que Fernando te dice las cosas que yo he hablado. Pero alguna vez me ha tocado a mí ser el último. Alguna vez me ha tocado a mí ser el último. Bueno, digamos que te pisó en tu área. Es tremendo, el tipo me cierra todas las puertas. Pero quiero descargar dos cosas. Primero, lo que se decía con razón aquí de que una democracia implica confrontación y conflicto. Conflicto de ideas, no está mal eso. Y eso es algo que los uruguayos tenemos que asumir sin culpas y sin complejos. Los uruguayos tenemos una idea muy positiva del consenso, de la idea de ir todos juntos, somos poquitos, pero lo propio de una democracia, lo propio de una sociedad compleja y moderna, es que haya muchas ideas distintas sobre posibilidades y formas de resolver conflictos, problemas, caminos
para tomar en rumbos específicos del país, económicos, sociales, políticos, etc. Eso uno. Por tanto, no está mal que haya divergencia. Segundo, y muy importante, una democracia se fortalece también cuando existe claramente dos posiciones distintas y cada una de ellas siente que legítimamente puede conducir al país y tiene chances de hacerlo. ¿A qué voy con esto? Cuando hay una competencia tan ríspida y tan fuerte en donde los dos bloques, llámese por un lado Coalición Republicana, por el otro lado Frente Amplio, tienen la convicción de que pueden llegar a ganar las próximas elecciones y que pueden, por tanto, llevar adelante sus ideas y sus proyectos, eso lleva a que el gobierno esté mucho más atento a hacer las cosas bien porque la competencia es muy fuerte y lleva también a la oposición a tratar de hacer las cosas mejor, en teoría, o por lo menos a plantear cosas positivas y que sean realizables de forma de poder ganar la posición de gobierno. El problema, creo yo, no es tanto esa competencia que todo el mundo percibe, sino que lo que yo sí creo que empieza a haber una grieta importante, es en que no nos ponemos de acuerdo, como país, en los instrumentos que tenemos para analizar la realidad. Es decir, si vos decís que hay una emergencia económica y la economía crece, hay un problema, porque entonces estamos hablando de, bueno, pero ¿qué es lo que significa emergencia económica? Si vos decís que hay un aumento de la desigualdad y en realidad el índice de Gini te da siempre igual en los últimos 3, 4 años, esencialmente igual, no hay un aumento. Ahora, de eso no es una utilización política de, por ejemplo, algo que está pasando que reconocido por el propio gobierno. Hemos tenido un deterioro bastante grande desde el punto de vista salarial. Sí, en, no sé si en 2020, no, pero porque eso sobre todo en 2021, no se ha podido recuperar del todo en Está. 2022 por la situación de la guerra. Entonces, hablar de emergencia económica, capaz que no se habla por el crecimiento del PBI, sino porque a la familia le cuesta un poco más llegar a fin de mes. Pero nadie puede negar que haya cierto deterioro, con esto cierro. Pero el problema es que cuando desde la oposición se dice hay un deterioro, lo que está implícito en esa crítica es que en realidad el gobierno tiene cierta responsabilidad en ese deterioro. Y sin duda, es el que lleva las riendas del país y por tanto tiene que tomar medidas para mejorarlo. Pero sin duda también, y los uruguayos no son imbéciles y ningún pueblo es tan tarado como para no darse cuenta, de que en realidad en los últimos 3 años, en el mundo entero, lo que hubo fue una crisis económica y social fenomenal que es una consecuencia de la pandemia. Si salís de Uruguay y te vas a Argentina, la crisis es mucho peor que lo que vivimos acá. Es más, lo que muestra con inteligencia Eduardo, sería una baja del salario real que no es tan grande como la baja del salario real que hubo en otros países. Por ejemplo. Dice Rodrigo Goñi que sigue la emergencia. Pero eso Para es lo que algunos, yo, para algunos. Nicolás, es decir, a ver, a mí me encanta dialogar y está buena las diferentes perspectivas. Ahora, cuando se dicen y se afirman cosas, como acaba de afirmar el señor Gambera, que lo mismo venimos pasando con el tema del referéndum, que son absolutamente falsas, ¿ah? Y se tiran como al pasar y se siguen tirando y tirando y tirando y son absolutamente falsas. Decir que se está privatizando la fibra óptica de Antel es fruto de la imaginación del señor, ¿tá? Eso no es así, ¿tá? No está planteado así bajo ningún Rodrigo, privatizarlo. necesito un segundo, estamos con algún problema con el micrófono. Esperá que necesito cambiarte el micrófono un segundo. Mejor, puedo rectificar. No te estamos censurando, no te estamos bajando el... No es algo personal con Rodrigo. Para hacer una aclaración respecto a los salarios y los ingresos de los hogares, que me parece importante. Mientras le acomodamos el micrófono a Rodrigo. Por supuesto que hubo un deterioro del salario real, y eso hay que reconocerlo, Y de están la los números jubilación. una caída de 3% desde que comenzó la pandemia hasta ahora. Caída de 3% en el salario real, en el contexto que todos sabemos, de pandemia, de crisis económica mundial. ¿Por qué es importante medir el ingreso de los hogares, el per cápita? Porque los hogares, además de recibir sus salarios, reciben transferencias. ¿Las transferencias qué son? Todas las transferencias, por ejemplo, que recibe una persona que es beneficiaria del MIDES, o las transferencias que se pueden recibir por el FONASA o por cualquier otro estímulo que el aparato estatal esté dando y apoyo que esté dando a esa familia y ese hogar. Entonces, cuando uno mira las series de ingreso de los hogares, que también se mide en términos reales, la recuperación de 12,5% que yo mencionaba deja los ingresos per cápita de los hogares en el mismo nivel que prepandemia. Y eso es algo muy positivo, porque se podría estar dando una pérdida de salario real sin que el ingreso de los hogares se recuperara. Entonces, el primer impulso, que es la recuperación de la cantidad de empleos y las transferencias, hacen que el ingreso de los hogares se recupere. Y eso es algo que hay que reconocer. Esto, para que el que nos está mirando lo vea, es
claramente la oposición de dos ideas. Laura Rafa acaba de decir, el ingreso de los hogares... Pero eso es una realidad, está esa cifra en del niveles INE. Y también prepandemia. reconocí un deterioro del salario real. Y me parece bien que los sindicatos peleen por recuperación del salario real. Es normal y está bien que se haga. Pero reconozcamos lo que está pasando también. Lo que no se puede dejar de decir, si no es una verdad media, que termina siendo una gran mentira, es que el contexto llevó a priorizar el empleo. Entonces hay que decir que hoy, y el número que daba Laura, casi 100.000 personas con 100.000 familias pasaron de cero, porque no tenían empleo, a tener un salario. Entonces, frente a eso, uno tiene que decir, bueno, está bien, hay deterioro del salario real en una parte de los uruguayos, hay otros que, porque todos estuvimos de acuerdo en priorizar el empleo, porque no hay peor cosa que cuando una persona queda a cero ingreso, se tuvieron 100.000, vamos a llegar a 100.000 personas que consiguieron un empleo que no lo tenían. Y lo otro que a mí me cuesta muchísimo es cuando se falta a la verdad. Decir que se va a privatizar la fibra óptica, eso yo no sé de dónde lo sacó usted. Eso no es así, no está planteado así en ningún lado. Entonces, fue como cuando se privatizó la educación. Digamos, se tiran esas cosas, después la gente entra en temas que por la sensibilidad, por historias, se entra en la manija y entonces la convivencia política, y en eso tenemos que cuidar. Hoy yo creo que estamos a salvo por ahora de una grieta actual. Ahora, si nosotros seguimos diciendo cosas que no son mentiras, no son verdad, son mentiras, faltan a la verdad, me parece que ahí estamos arriesgando entrar en un diálogo de sordos que después puede generar una grieta. Gambera, tengo que darle el derecho a réplica, sobre todo es vinculado al tema de la fibra óptica. Los panelistas decían, la democracia es el debate de ideas, el conflicto porque es debate de ideas. Es conflicto también porque es enfrentamiento de intereses, ¿no? No le pongamos color de rosa a todo porque no es esa la realidad de la vida cotidiana. Entonces, ojalá que no sea así. Ahora, yo, en el debate de ideas, ojalá que sea así, pero yo lo tiró recién ahí. Pero tengo la convicción de que hay una intencionalidad hacia ese lado. Igual que en el puerto. ¿Y sabe qué? Uno de los conflictos más fuertes que hay. Como la privatización de la educación pública. Yo lo escuché, ¿no? No, pero no puede yo faltar escuché, ¿no? no puede Yo faltar escuché. la verdad. O no es el debate de ideas como usted lo hace así. Pero no puede decir una usted cosa hace el que debate de falsa. ideas así. La tiró así. No es falso, es lo que yo creo. Es lo que yo creo. El gobierno, usted dijo, el gobierno sabe para dónde va. Sí. Para mí va para ahí. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Como lo hizo en el puerto. Y lo que significó en el puerto es uno de los conflictos más duros que hay, que es que cada vez que una de las empresas avanza una línea hay 150 despedidos. O lo que hacen otras multinacionales como Citibank, o lo que nos está pasando. Esos son los conflictos que estamos teniendo y la conflictividad que hay. Ahora, no es cierto que el índice de Gini nos viene dando bien. Bajó. No es cierto que la crisis sigue. No es cierto. ¿Para qué es lo que bajó? Vamos al índice de Gini, dale. Vos tenés hoy, de hecho, una recuperación del PBI que mientras se nos... No, PBI no, índice de Gini. No. ¿Cuánto era el índice de Gini hace 3 años? ¿Cuánto es ahora? No, pero no vamos a hablar de números. Vamos a hablar de que la recuperación del PBI que nos cobraron... No. Me dijiste que el Gini no era lo que yo dije. Escuchame a mí, yo no te interrumpí. Seguí mi hilo de razonamiento. Mi hilo de razonamiento es lo que se rebotó la economía y lo que se recuperó no llegó al poder de compra de los hogares. Por lo tanto, los hogares en general están peor que antes. Los comerciantes están peor que antes. No querés entender lo que es el índice de Gini. No, yo estoy hablando de distribución de la riqueza y uno de los indicadores para eso es el índice de Gini. El otro son, el que a mí me gusta usar, si no te sirve a vos está bien, no lo use, son los depósitos bancarios. Aumentaron históricamente el récord en esta pandemia. O sea, en definitiva, el índice que a vos no te gusta que diga es que el resultado después de la pandemia tenés un Uruguay con ricos, muchos más ricos, que tienen los depósitos bancarios dentro y fuera del Uruguay y con pobres muchos más pobres. Pero entonces, ¿cómo no va a haber Manso, conflictividad? Hay un sindicato peleando por
por sus ingresos. Y eso no sé a quién le llama la atención. Manso, y de ahí a que eso tenga que ver con una grieta. Me gustaría agregar algo, Manso. A ver, Sí, que los adelante. sindicatos peleen por la recuperación del salario real es absolutamente natural. Me parece que nadie en este panel va a decir que no es normal que los sindicatos Pero peleen nos por la convocar- recuperación de su pero salario. perdóname, Pero disculpame un segundo. Pero me Cuando convocaron hablas, a mí por lo menos claro, para hablar de eso, de los sindicatos. no del Frente Amplio. Me gustaría, Porque si hay alguien que no tiene nada que ver con el señalarte gobierno algo, acá, soy yo. que No he ya estado lo nunca. tuvimos, que ya lo tuvimos en este programa en discusión. Hay un informe mismo del Instituto Cuesta Duarte que mide el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad, y que muestra que no hubo modificaciones sustantivas en estos años. Entonces, tú estarás hablando que aumentaron los depósitos bancarios, todo, pero la medida objetiva, que es el índice de Gini y que está en ese informe de Cuesta Duarte, que ya lo discutimos en otro programa, Y la demuestra que hay medida una peor objetiva distribución de la riqueza. no, Sí, sí, no no, muestra cambios, no muestra que hubo un empeoramiento en la distribución de la riqueza. Entonces, hablemos con datos reales. El dato de que tú mencionabas, Los datos se reales deterioró son el que salario real. se acabó la justificación de la pandemia. Pero Ese es el dato Manso, real. pero una Ese cosa, es el dato real. Entonces, ¿por qué es que no se puede negociar? Pero te parece, negociar como pero hemos es un dato negociado real siempre? también lo que yo comentaba del aumento del ingreso de los hogares y es un dato real de que hubo un deterioro del salario real. Eso sí son datos reales, pero digo, vayamos con cifras, porque si no vamos con cifras, entramos como en un diálogo donde estamos como partiendo de diagnósticos distintos y el diagnóstico de la realidad, cuando lo apoyas en cifras, es incontrastable. Es que lo estoy apoyando en cifras. Lo que pasa es que no voy a perder el tiempo porque soy consciente de dónde estoy sentado. No voy a perder el tiempo en eso, en dar cifras que nadie de los que me está mirando las va a retener. Lo que yo estoy contando es lo que una vivo mirada todos los días objetiva. cuando salgo a caminar de mañana por el Monte de la Francesa en donde vivo. Sí, Lo que bueno, yo veo ahí todos es gente que caminamos se por cayó los del barrios. sistema, es Sí. gente que no se ha recuperado de eso, es gente que sigue a la olla que nosotros le llevamos los comestibles, es eso lo que sigue existiendo Sí, en el por Uruguay. suerte la cantidad de ollas se ha reducido bastante. No es el Uruguay que ustedes están viendo, Sí. y sobre todo lo que Sí. tengo derecho a pensar y a insistir es en que hay un gobierno que sabe para dónde va y efectivamente va para donde dicen las cámaras empresariales. El gobierno es furgón de cola de las cámaras empresariales ¿Y por qué y en dice- ese rumbo y por va qué para hace allá. eso? Y ¿De dónde porque saca es lo eso? que- porque Sí, es lo que quisiera estoy decir una convencido. cosa. Bueno, vamos a dejar hablar un Me segundo. llamaron a decir lo que pienso acá. ¿Usted no tiene Se ha argumento? firmado. ¿Cómo no tengo argumentos? Se los estoy dando desde que empezó el programa. Gamera, le pido por favor, voy a dejar ¿no? a Eduardo Brenta y después quiero plantear me algunos parece otros una asuntos. cosa pero- importante, porque cuando uno dice, la palabra mentira es una palabra fuerte, ¿no? Claro. Yo escuché al presidente de la República decir claramente que acá no iba a haber aumento de impuestos. Y todos sabemos que hubo aumento de impuestos. Yo no quiero decir mentira, ¿no? Fue una promesa de campaña incumplida, ¿no? Uno puede valorarla como quiera. Hay varias de esas promesas de campaña incumplidas todavía, ¿no? 50.000 viviendas que se iba a hacer la ministra de Vivienda, avances en materia social y demás, recuperación de los salarios, etcétera, etcétera. Yo quiero, estas promesas incumplidas son falsedades hasta que se cumplan. Yo veo que no se están cumpliendo. Y veo además que el INDA, lo acaba de anunciar el ministro Lema, que ahora es candidateable a la presidencia también, el ministro Lema acaba de anunciar que está abriendo comedores. ¿Para qué abre comedores el ministro Lema en una sociedad que está creciendo al 4%? Abre El problema es que comedores no todo porque crece al 4%. se No te escuché, institucionaliza Laura. la alimentación. No todo pero crece porque, al espera, 4%. podemos conversar, Eduardo. La gente crece. No me hables con La grosería. economía creció. Lo que no creció son los ingresos de los trabajadores y de los jubilados. Necesito Esos hacer cayeron. pero así, un pequeño auspicio, 20 segundos y seguimos con el debate. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Si empiezo a profundizar en cada uno de los ítems que anoté en esta lista, creo que nos vamos cerca a las 3 de la mañana, por lo cual voy a tener que ser bastante escueto. Sí, Gamera dice que se Todos quiere quedar. queremos volver, todos No hay queremos volver a nuestras problema. casas. Pará, quiero decir un tema metodológico Sí. interesante. Es una reflexión más amplia que el debate este. Hay dos formas de tratar de entender, al menos dos formas, que eso el sociólogo acá presente lo va a estar de acuerdo. Esto es así, o nosotros salimos de la subjetividad o entramos de lleno en la subjetividad. ¿A qué voy? Cada uno puede contar de la feria cómo le va, es el dicho, ¿no? Vas y contás, no, mirá, aumentar los tomates, bajar los tomates, ok. Y eso tiene un valor, por supuesto que lo tiene, porque sobre todo los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales saltan de la gente, saben, toman temperatura y tal.
Pero todos sabemos, creo yo, y para eso es que se inventan los índices y las cosas armadas científicamente, para tratar de zafar de esa subjetividad y decir, el mundo no es como yo lo veo desde mi caminata matinal. El mundo es un poco más distinto, diferente, complejo. Capaz que estoy sesgado, capaz que tengo una subjetividad que me impide ver cómo es el total. Y para eso existen ciertos índices que se generan y que tratan de zafar de esa subjetividad. Las dos son legítimas, no digo que no, pero nosotros quizá los universitarios o en fin, o los sociólogos y ese tipo de gente, tenga la idea de que lo mejor es tratar de verlo un poco como desde arriba o tratar de ver cuestiones más objetivas para ponernos de acuerdo en lo fáctico y a partir, sí, de allí discrepar en soluciones, pero no discutir sobre la realidad de las cosas porque si no, ni siquiera nos ponemos de acuerdo con eso. Me pide sociólogo para participar. Una cosita que me gustaría agregar al respecto. Recién en los argumentos de Fernando y Eduardo, una diferencia que para mí es sustancial y que va en el sentido de lo que dice Pancho, y es lo siguiente. Eduardo dijo, hasta ahora no he visto esos resultados, entonces legítimamente tengo el derecho a pensar que esos resultados quizá no ocurran porque se termina el gobierno y no ocurrieron. Eso es una cosa, eso es una forma de agarrar y decir, bueno, por lo que veo, según la evidencia de la que dispongo, estas cosas no ocurrieron. Otra cosa es, y que yo creo que hay un problema, y que no es solamente de este debate, es suponer intenciones que no salen de la letra, es decir, de la letra de lo que se está discutiendo. ¿Qué quiero decir? Es totalmente legítimo que Fernando crea que el gobierno va en una dirección que prioriza determinados intereses de clase y que eso va a producir determinados efectos. El problema es que eso es una interpretación, es una lectura válida, pero es una lectura. Y eso hace que el diputado se enoje especialmente cuando esa lectura es planteada como si fuera un hecho. Es una lectura perfectamente válida y podría llegar a estar de acuerdo, pero no es los hechos. Y por eso me parece que metodológicamente, en la línea de lo que dice Pancho, lo que plantea Eduardo es ligeramente distinto. Es, legítimamente veo que hay cosas que no ocurrieron y puedo pensar que no van a ocurrir. No es lo mismo que suponerle intenciones al otro. Tengo ganas de tirar un tema que estoy seguro de cuando se ponga ahí en la mitad puede llegar a ser una especie de bomba. De la pantalla sabe que le aumentaron todos los precios, ¿no? Eso no es. De cara a la rendición de cuentas. Pero voy a ir un paso antes. ¿Por qué el PIT-CNT, en realidad los gremios educativos, pero me imagino que se debe conversar interna de la central sindical, ante el anuncio de la eventual declaratoria de esencialidad en los comedores estudiantiles, deciden montar una guardia gremial que antes no habían montado? En primer lugar... ¿Hay un cambio de actitud en PIT-CNT? A eso quiero ir. En primer lugar, tengo que hablar en nombre de quien no puedo, que es de la FUM, pero voy a hacer el intento y espero que eso me salga bien, pidiéndole las disculpas del caso a los compañeros docentes. En primer lugar, ellos son docentes y ellos deben dar clase. Y ellos están haciendo un paro en la educación que tiene que ver con la actividad que ellos desempeñan, que es la docencia y dar clase. Lo otro viene por añadidura por una cuestión social y de convicción de toda la vida del movimiento sindical, de lo que tiene que ver con una indiscutida importancia de que esos chiquilines tengan acceso a la alimentación, creo que por parte de todos. Pero hay un cambio de actitud. Es que no íbamos a facilitar una esencialidad que íbamos a quedar discutiendo si está bien o no, que ya quedó demostrado en el gobierno del Frente Amplio que es una esencialidad que no corresponde. Claro. Que no corresponde, que estuvo mal en el gobierno de Tabaré Vázquez, de acuerdo a la OIT, y estaría mal si lo hacen ahora. Entonces, claro. primero eso. Segundo, evitemos eso y ahora lo que planteo es ejemplo de política de Estado o de acuerdo que van más allá. Estamos todos de acuerdo, de este lado, del otro lado de la pantalla, estamos todos de acuerdo que esos niños deberían tener acceso a la alimentación. No 180 días en el año, los 365 días del año. Bueno, entonces generemos una mesa, ya, mañana, pasado, generemos una mesa donde estén todos los actores y lleguemos a un acuerdo de cómo hacemos para asegurarle los 365 días del año los alimentos a esos niños. Y no discutamos lo demás. Sí. El paro tiene que ver con la actividad docente, que es por lo que se les paga. Sí. Yo creo que es un error evaluar, asociar la iniciativa de una diputada con una declaración de esencialidad que no se produjo y en mi opinión no se iba a producir
Porque el Bueno, ministro pero acaba de Mieres decir sabe... Gambera que sin el anuncio de la esencialidad, seguramente el paro hubiera tenido las mismas características que tuvo antes, incluso en gobierno No del sé, Frente no sé, Amplio. eso yo no lo sé. Lo que digo es... Bueno, es lo que pasó desde que está el Frente que Amplio. no va a Incluso haber- cuando estaba el Frente Amplio en el gobierno. A ver, sí, pero no creo que... Tú hiciste una asociación entre que eso Sí. devenía en la Yo hice la esencialidad. pregunta y Gambera me lo Yo ratificó. creo que el ministro Mieres sabe perfectamente Sí. que fue un error la declaración, y lo digo ahora y lo dije en su momento, ¿no? Un error la esencialidad Cuando Tabaré Tabaré Vázquez la la decretó, y esto no cabe para nada en la definición de esencialidad porque no pone en riesgo la vida ni la salud de nadie. Por lo tanto, no iba a haber nunca. Lo que hubo fue una movida mediática No. de una legisladora que tiró Puede sobre la decir, mesa ¿por qué decir ese una, tema. una movida Porque mediática? fue una movida mediática. No es así. Porque fue una ¿Por qué la iniciativa adjudicás parlamentaria que no tuvo eco ninguno en el gobierno. El ministro dijo que tomaba pero ese fue planteo. planteado al gobierno y yo te voy a decir una cosa. Y el Es ministro decir, dijo más sí. allá de que No dijo no nada. era se declarara o no eso futurología, lo que estaba claro es que lo que planteaba la diputada Izarralde era así, sustancialmente esencial. Por algo salió el sindicato No, después no, pero a eso, tomar, sustancialmente instrumentar esencial, medidas. ¿Por no qué? es esencialidad, Porque si no ¿eh? es, No tiene si nada no que es ver. esencial darle de comer a los niños Ah, que sí, solamente sí, claro. comen Claro. tienen esa alimentación, bueno, me pregunta qué es esencial. Lo cierto es que... Te falta la mitad del año, ¿no? Sí, sí. La otra mitad de los Ahora, no 180 vamos a días decir, Viste que en pero verano hay no vamos a ir programas, por ¿sí? ella, Vamos sigamos a- por supuesto Sí, avanzando y pero hacia ahí va el abarcan gobierno. mucho Y menos como de decía esa Laura, época. Entonces hacia no ahí va es el la mitad del gobierno. año, si usted Claro. lo sabe, no lo diga. Sí. Bueno, es la mitad del año, sí. Bueno, los en el escolares tema de verano hay alimentación escuela. se Hay trata programa también verano de solidario. que Y bueno, cale, entonces- Que es del de que Frente Amplio. cale, No es de Frente Amplio. ¿no? eso es Sí. tuyo. En la declaración del Frente Amplio también se habla del hambre. Yo quiero retomar un tema que mencionaba Eduardo, de por qué se abren más comedores. A mí me parece que es una buena medida porque es la institución, el INDA, ocupándose. No se abrían comedores desde hacía muchísimos No, años. cerrábamos comedores porque no iba nadie, Laura. Exacto. Y no iba entonces, nadie en los gobiernos del Frente y Amplio. ahora, en yo lo que tú cerré decís, comedores sí. porque no iba nadie a los Y comedores. ahora se tienen que... Ahora parece que la gente No. va, por algo es, ¿no? Es muy claro, es muy claro. Durante la pandemia hubo ollas populares. Ahora se está ahora también. reduciendo Ahora la hay cantidad, ollas se está reduciendo la cantidad. No. Y es más, te voy a dar un dato muy interesante que compartió ayer Javier García, porque ustedes vieron que el ejército colabora en hacer platos de comida y colaboró mucho durante la pandemia. Y las intendencias le pueden solicitar platos de comida al ejército. En el año 2020 le solicitaron más de 1 millón Sí, de sí, yo platos de escuché esa comida. información. ¿No? Bueno, te la repito por No, si pero algún tiene que televidente ver no la con las escuchó. ollas que tuvo el En el ejército. año 2021, en vez de 1 millón, le solicitaron 658.000 platos. Digo, para hablar de números, para hablar de realidades. En lo que va de enero a mayo, en el 2021 le habían solicitado 137.000 platos, en el 2022 solamente 32.000. Es decir, que la necesidad de alimentación viene bajando. Que esa necesidad se contemple con la apertura de comedores me parece algo bueno porque institucionaliza la función del MIES y del INDE. Te voy a contestar Eso que una decís no frase con de la... Pancho Fay. Cuando decís no con la cabeza, ¿qué cifras tenés tú? Que no mires la realidad, Y sino la realidad la mires un miro pedazo, bastante, porque además no de mires tener un estas pedazo, cifras también mirá la realidad recorro. global. Ahora, Eduardo, Eso no es lo que da el ejército. Es No un tiene ejemplo. nada que ver Y las, con las la realidad ollas, de muchas ollas cada La vez- que coordinadora de cada ollas vez- dice lo contrario. ollas. Inviten a la coordinadora de ¿Dónde? ollas. La coordinadora de ollas... Inviten a la coordinadora de ollas. Las cifras de la coordinadora de ollas también se repasan, porque el MIDES trabaja con las ollas y siempre que hemos hablado de este tema con el ministro Lema, hay un reconocimiento El de que MIDES cada no vez trabaja hay con menor todas las- solicitud por Ahora, ¿no parte de sería las lógico ollas? que ¿Y si eso es aumenta, una realidad? si aumenta la economía, si se generan puestos de empleo, Hay haya menos menos gente en las ollas. ollas? Pero No- Yo voy a no hacer una sería- menos pregunta. El ollas. diputado Goñi me sabe la respuesta. Digo, Pero esa- por- de pero- los puestos, él habló de 100.000 puestos de trabajo. Laura Hay habló de menos 70.000, ¿no? Yo creo que 70.000 son, el primer tiene razón trimestre. Laura, me parece. Son Sí, ahí está 70.000. toda la discusión de los jornales solidarios, si Bueno, son puestos de la trabajo o no. pregunta es, ¿cuántos jornales solidarios hay ahí? ¿Cuántos? Y lo que están... ¿Cuántos? 36.000, No, estoy son- diciendo de memoria, pero son 36.000. Son el 38% ¿De qué? de jornales solidarios, del 100% de los puestos de trabajo creados. No, no, esa Bueno, cifra no. Yo, para mí, los jornales Pero solidarios no son Ahora, puestos si de nosotros trabajo. en Los jornales en los solidarios son políticas sociales 100.000 puestos que de trabajo acompañamos, que vamos a estar creando cuando se den los números en rendición. Muy cerca de eso. Y en crecimiento. Y se vienen recuperando y tenemos un desempleo menor que prepandemia.
¿ah? Eso, si queremos medir y bien objetivo, el desempleo, al exministro le digo, el desempleo de hoy es menor al prepandemia. Es decir, la recuperación de los puestos de trabajo tiene que ver con esa línea y acción del gobierno firme, creíble, con un rumbo que aún en la mayor de las adversidades permitió que la inversión, apenas aflojara la pandemia, se recuperara y se recuperaron el 100% de los puestos de trabajo. Entonces digo, ese es el rumbo y ese es el gobierno sabe dónde va porque va hacia ahí. Y todo lo demás, naturalmente, porque uno tiene que empezar a comparar, suben los precios, empezar a comparar como la inflación ha sido internacional, es global. Entonces, esas cosas tienen que decirse, porque si no, a una persona que está teniendo problemas, si le decimos que la culpa es del gobierno, que no es así, porque es ignorar que la inflación es internacional, que es lo que permanentemente se está manejando. 18 interpelaciones por año, sí. Pero además 18. la inflación proyectada no la pero decir no la hoy ponemos que la nosotros. inflación es acá. No, lo que te quiero decir es pero digamos, que tener una es una actitud verdad crítica, muy a medias, ¿no? No se puede hablar Estados de paro en la Unidos en rueda un 8%. cuando tuviste 18 interpelaciones por Bueno, año. pero digamos, es decir, la interpelación es, aburrieron de lo que digo interpelar. es que ahora no podemos decir esas Pero cosas la porque inflación además nosotros proyectada estamos saliendo. la inflación proyectada la pone el gobierno. Bueno, Claro. pero era Y- previa a y la se- guerra de Ucrania, Fernando. ¿Cómo, es decir, ¿cómo nos vamos a agregar? Pero que teníamos que saber lo que la guerra que la invasión rusa a Ucrania, porque toda la inflación Pero sí, se agudizó pero, ahí. mira, Pero el ¿cómo 2%, me vas a decir el que 2%, el 2% de descuento que tenías en IVA por usar Todas, lo y yo sacaron después me antes de la gustaría pandemia. contestar, no hay suba de impuestos. Cuando hablamos de impuestos sabemos a qué hablamos. El tarifazo a los impuestos fue antes de la sustanciales. pandemia. Y el presidente ha logrado cumplir su promesa en las peores de las adversidades. Cuando todo el mundo apeló a impuestos, nosotros y si la promesa era no me van a decir justo el 2% de la Pido tarjeta. que se ordenen para discutir porque si no se entiende nada. No de lo que sean se habla. malos. Si entramos en esa, No Bueno, entramos. ahorraron Yo 400 lo que millones de el gobierno no ha subido impuestos. Ahorraron 400 Otra de las millones de cosas- dólares. El gobierno no ha Yo subido quiero un impuestos auspicio. a Quiero peor. dejar una interrogante planteada para Pancho Faix, sobre todo. Porque tocó un asunto que me parece interesante, Rodrigo Boni. El rol de la oposición. ¿Cómo era la coalición multicolor, obviamente sin cabildo abierto, cuando estaba en la oposición al Frente Amplio? ¿Y cómo es hoy el Frente Amplio en su rol de oposición? Vemos el auspicio y lo contesta Pancho Faix después del mismo. Tenacidad, disciplina, trayectoria, evolución. Con la mirada en el mundo, transformamos la uva en uno de los vinos más distintivos de Uruguay. Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Francisco Faix, sé Sí. que querías hacer Una un de las apunte antes, te salidas- permito un paréntesis previo, pero quiero hablar sobre este tema, porque me parece que hace a la conflictividad y sobre todo al enfrentamiento entre el sistema político. Yo he dicho, y repito, me parece muy importante, que acá hay dos bloques con mayorías divergentes. En la época de los 15 años de gobierno Frente Amplista, la mayoría absoluta en ambas cámaras del Parlamento era del Frente Amplio, etcétera, y ahora es de la coalición republicana. El Frente Amplio tiene 42 diputados, por todo lo que ya sabemos. Y está bien que la oposición se manifieste con soltura, con fuerza. Yo lo que discrepo es en no poder ponernos de acuerdo en la descripción de la realidad. Eso es lo que intenté señalar en lo previo. Pero quiero, por tanto, ¿cómo es que actuaron? Bueno, están actuando como perros bulldog porque quieren llegar al poder y está perfecto. Porque es la forma, si actúa así la oposición, eso fuerza al gobierno a tener que ser mejor. Tiene un despertador permanente diciéndole, mirá que si no te gano, mirá que si no te gano. Así como funciona a mí la democracia. El día que un gobierno esté tranquilo y que no pasa nada y que del otro lado no me van a ganar, que fue la segunda administración de Vázquez, se pincha. Estaban confiados y se pinchó. Eso uno. Y dos, y con esto cierro. Una de las tantas charlas que tenemos de pareja con Fernando y con Gonzalino. La verdad que me entero de cosas No, viniendo... pero es interesante porque acá se trató por la vía de los Me hecho hechos. novedoso. Y ahora le voy a robar la idea que capaz que le iba a Aceptable, decir y se la quiero devolver. Y se Que juntan a acá, charlarse en mesa este media. diálogo que se acaba de decir, que sí, porque hay más comedores, es increíble porque lo que hay atrás es un consenso gigantesco de que el Estado tiene que estar presente. Sí. O sea, lo que reivindica el gobierno es que hay más apertura de comedores en Linda y por tanto el Estado está presente. Es de que hay más. Es que ahí es donde no está el consenso.
¿En qué no está en el el consenso? rol del Estado y en el papel del Estado y el tamaño del Estado. Ese es el gran debate de este país. Sí, ustedes dicen que es neoliberal y que quieren liquidarlo, y lo que están hablando cuando hablan de que aumenta el presupuesto Si querés de los los trabajos... titulares, sí. Sí, bueno, es eso, es lo que dicen. De que aumentan los comedores de Lina por un lado y los trabajos solidarios por el No, y otro, los recortes en nadie la puede educación decir que y está todo ausente eso, el ¿no? Estado en eso, ¿no? Eso es lo que me llama la atención como problema. Sí, sí. Ahora, es verdad también que le cuesta, por ejemplo, al PIT-CNT reconocer que hay un incremento de las transferencias al MIDES. Pero las hay. yo lo que digo... O sea, esos son números yo lo que el digo PIT-CNT es- nunca dice un reconocimiento. La verdad, el gobierno ha incrementado las transferencias El que no está viendo sabe que en su inmensa mayoría que no le alcanza igual que antes el salario. Sabe que... Pero recibe más o no una familia vulnerable, en contexto vulnerable. Hoy en transferencia del Transferencia, Estado. sí. Uruguay trabaja, el bono crianza, Sí, justamente. BPS, asignación todas las familiar. ollas- ¿Recibe más o no? Por eso todas las ollas que nosotros tenemos vínculo nos dicen que del 10 para adelante aumentan de 200 y pico de porciones a 400 y pico de porciones. ¿Por qué? Porque se acabó lo que se daba. Pero además, en general, en todos los hogares, todos sabemos que si hubo una recuperación, esa recuperación no fue a los hogares, al poder de compra de los hogares. No fue toda. Y si no fue todo... No fue todo y porque si no hay fue todo- inflación internacional. No, ¿Cómo pero- no va a saber usted pero que todo- el director de Relaciones Internacionales del PIT-CNT que tenemos una inflación global como yo no nunca... soy más el no es más, pero nunca secretario de existió Relaciones una inflación Internacionales. global como tenemos ahora. Pero- Entonces, ¿cómo vamos a decir que es culpa del gobierno uruguayo? No, pero resulta que en otros tiempos era porque había viento de cola, ahora porque hay Pero viento no, pero- en contra. pero no podemos decir son que el aumento de el mismo precios- gobierno que gobernó en la década de los 90 tuvimos la peor bueno, de las vamos pérdidas a ver, salariales. 90, Y ya sí, vamos a ver, 90. y entonces, y sí son los mismos. No, Entonces no, yo lo que digo si es... vamos a entrar en esa discusión, ahí se va a generar la grieta. Porque No, hablamos tenía dos 20 años idiomas acá, no distintos. No son los mismos. Hablamos de idiomas distintos. Bueno, yo no sé qué idioma habla usted. Yo hablo el idioma que estoy hablando con la gente Bueno, que no ya está por viendo. eso La tuve gente que que no hacer está algunas viendo precisiones porque sabe si que hablamos- gana menos y sabe que no se ha recuperado. El puestero de la esquina, el comerciante de la esquina sabe que el nivel de compra y que el mercado interno no se ha recuperado Pero ¿cómo se va hasta ahora. Y bueno, pero no me ¿Cómo diga se va que a por la guerra. recuperar si- No me pero diga que pero por la ¿cómo no guerra. se va a Porque, pero en el mundo, pero usted si- fue director de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, en el mundo no se ha podido recuperar, no, porque la inflación lo que va yo más- conozco va del más mundo que alta, usted dice, va más alta que lo que yo conozco del mundo es lo que el usted salario de dice, todo el es mundo. transferencias mucho más grandes que las que están diciendo que hubieron acá. Por Acá ejemplo, acá se dio por lo que se ejemplo, pudo, si en otros encontramos un países, déficit fiscal enorme. se No, pero aplicaron aprobaron 400 millones de políticas dólares. Acá sociales que encontramos aquí un no se déficit. aplicaron. Acá La Plata, el gobierno ha hecho lo que Todos los podía, países porque crecieron. el No, gobierno se escúcheme. encontró con un déficit fiscal No, el gobierno lo que hizo fue era festejar que enorme, había ahorrado. de los más grandes El gobierno de la festejó historia. Entonces, en enero que había no había ahorrado. dinero. Cuando todos los países del mundo que usted dice aumentaron déficit fiscal Pero si acá- pero- en favor de políticas fiscales. ¿Cuánto fue el déficit fiscal del Y acá se 2019? ahorró y se festejó. Enorme. Entonces, Cinco, cerca del yo 5% no más. estoy infiriendo para dónde quiere No ir el había gobierno. fondos, Estoy no había viendo fondos. para dónde quiere ir el gobierno. No había fondos. O sea, que la ministra Florencia festeja que mintió. ahorró. No, Festeja la que ahorró ministra no metiéndole mintió. la mano en el bolsillo a los La ministra trabajadores. fue muy clara en decir Que ahorró bueno, 400 millones de dólares, ¿no? no, pero se ahorró Dijo eso. de lo que se podía ahorrar. Nunca, y la ministra fue siempre muy precisa en ¿Y decir dónde que se volcaron nunca esos se... 400 millones de dólares? pero en una pésimo Todo. despilfarro, porque si No, no, empiezo a no. enumerar los ¿Dónde despilfarros... está? ¿Dónde? Pero y por supuesto, sí, No, el si hablamos de despilfarro, vamos a los 90, el ¿no? despilfarro No, de no la vayamos última a la guerra. administración... No, y de era por el otra que despilfarro yo y por tuve. la guerra. ¿Por Es qué? decir, el que yo más me metí fue en el fondo y ahí despilfarraron 70 millones de dólares sin tener pero no un vamos solo para atrás. puesto de Si vamos trabajo. para atrás, No, vamos pero con usted sociedad me de- pregunta, Bueno, ¿de dónde quizás se sería saca el ahorro? bueno Había un volver montón para como- ahorrar. No, pero usted hizo ahorrar. De buena ¿A dónde gestión. fue? De buena ¿A gestión. dónde fue? Capaz es bueno volver a lo que originó este debate tan acalorado. No, yo no estoy Mira. acordado. Que igual creo que es Estamos interesante. re Yo no estoy acordado, no, para nada. Que era reconocer que las transferencias que ha hecho el MIDES durante la gestión de este gobierno Son han sido muy insuficientes. cuantiosas Son insuficientes. y han permitido que los hogares, en esa medición absolutamente objetiva que publica el Instituto Nacional de Estadística, hayan recuperado el nivel de ingresos que tenían pre-pandemia. Entonces, eso me parece que es algo que tenemos que reconocer porque hay que partir de diagnósticos válidos. Y a partir de ahí, quizás sí vamos a diferir en, bueno, cómo hay que continuar, qué políticas hay que aplicar, pero hay que coincidir, me parece, en un diagnóstico basado en números. Vamos a hacer una pausa. Después de la misma vamos a conversar unos minutos sobre rendición de cuentas. Atención porque se viene
en las próximas semanas. Antes del 30 tienen que presentar el Poder Ejecutivo el mensaje al Legislativo. Aquí está Rodrigo Goñi, está el PIT-CNT que va a plantear obviamente sus reivindicaciones, una rendición de cuentas en la cual el gobierno no solamente tiene que lidiar con lo que le piden los trabajadores, sino también con algunos pedidos internos en la coalición de gobierno. Lo conversamos después de la pausa. Seguimos aquí en el debate de todas las voces, como todos los lunes, como le decíamos en el arranque, sin Daniel, sin Viviana. Y dejamos la rendición de cuentas para el final. Rodrigo Goñi, ¿cómo van a hacer? No solamente con los reclamos que va a plantear el sector trabajador, sino con las demandas de la coalición de gobierno. Continuar con el estricto cumplimiento de la regla fiscal, que es el que nos ha permitido esta firme conducción del Ministerio de Economía, nos ha permitido traer todas las cosas buenas que ya han venido aún en la peor adversidad y son las que nos van a traer crecimientos sostenibles en el empleo, en la recuperación del salario. Si las cuentas del Estado tienen un déficit fiscal que es insostenible, sabemos que la inversión no viene, sabemos que los intereses crecen, sabemos que no nos financian más. Entonces, van a haber sin duda mejoras presupuestales, pero siempre dentro del estricto orden fiscal que esta conducción de la economía en el país ha permitido, reitero, hacer milagros en relación a los otros países de la región. Ya voy a ir con las demandas del PIT-CNT. Laura Raffo, técnicamente, ¿ameritaba una rendición gasto cero? Técnicamente, voy a jugar un poco con ese doble rol. Lo que amerita hablarse, que es de la visión transformadora que está poniendo este gobierno. A mí lo que me impresiona como uruguaya y lo que veo con mucho optimismo, mucha esperanza, es lo que está pasando. Estamos convirtiendo al Uruguay en una isla de innovación dentro de América Latina. Están llegando, hoy lo decíamos más temprano, inversiones de Google, de Facebook para capacitar jóvenes, de Microsoft en inteligencia artificial. Estamos construyendo futuro para las próximas generaciones. La reforma educativa que se está procesando es para darle oportunidades a todos los chicos jóvenes de nuestro país para que puedan desarrollarse y se llegue a esa igualdad de oportunidades que a todos nos interesa. Se está procesando también una reforma de la seguridad social para atender a quienes se jubilen después. Entonces, todo ese proceso de transformaciones lo que requiere es mantener esa visión clara y creo que estamos en el camino correcto. Y yo por eso me siento muy tranquila. El PIT-CNT, la actitud de cara a la rendición de cuentas. Va a ser una rendición de cuentas particular porque va a ser la primera sin casi ninguna restricción, obviamente por la pandemia, lo hemos tenido en los años anteriores. Eso dificultaba también las movilizaciones. Sí, efectivamente el sector público va a estar movilizándose como ya empezó. Seguramente vamos a seguir insistiendo en la necesidad de reponer las vacantes en varias reparticiones del Estado. Seguramente vamos a seguir tratando de que esa regla fiscal no sea un brete para que la gente viva mejor en el país. Las transferencias, lo decía hoy cuando Laura las nombraba, siguen siendo insuficientes al punto de que un número que golpea es, por ejemplo, que hay 66.000 pobres más que en el 2019. O sea, no es que hemos vuelto al 2019. Y sigo insistiendo y podemos seguir trayendo cifras, pero ese es el Uruguay que tenemos hoy y es la oportunidad, la rendición de cuentas para decir, bueno, ahora, pasada la pandemia, si se quiere tener en cuenta la guerra en Ucrania, que parece que es la nueva justificación para todas las restricciones, bueno, aprovechemos a discutir una rendición de cuentas que tenga cierta apertura, que permita que mejore el ingreso de la gente, que mejore el ingreso de los hogares, porque que no se vaya a confundir. La pelea que va a dar el PIT-CNT tiene que ver con los que están directamente involucrados o los que enseguida se piensa que están involucrados, que son los empleados públicos, pero en realidad en una rendición de cuentas y en un presupuesto del país, como dice el diputado, influye en tener un proyecto de desarrollo que genere innovación y que genere inversión. Yo sigo teniendo una preocupación, que es que el sector privado del Uruguay no es especialmente un sector privado demasiado interesado en la investigación. No la requiere,
no la está demandando continuamente. Entonces habría que generar esa cultura, además de desarrollo, de proyectos de desarrollo, y que esa rendición de cuentas vaya en esa línea. Más allá de las reivindicaciones de la plataforma que la irán poniendo los compañeros del sector público. ¿Podrían anteponer ese interés país al interés particular de los sindicatos? ¿O va a ir a EU y va a pedir aumento de salario para los trabajadores públicos? Como la seguridad social, como en otros tantos que creo que son la agenda más dura que tiene para encarar como desafío el país como tal y todo el sistema político y todas las organizaciones sociales nos invitan y nos sientan en diálogo verdadero y en diálogo social, seguramente vamos a estar, seguramente no nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas y en muchísimas sí, porque ya lo hemos demostrado, hay una historia que nos reivindica en ese sentido. Ahora, como se ha querido a todos estos últimos tiempos generar todo un relato de que somos quienes ponemos palo en la rueda, quienes no dejamos gobernar, no, nosotros lo que defendemos son nuestros puntos de vista y nuestros intereses. Y si se nos deja exponerlos y discutirlos en ámbitos en donde tengamos de alguna manera, no solo que ir a tomar nota de lo que ya resolvieron hacer, bueno, seguramente vamos a poder generar mejores condiciones para avanzar en el país. Esto lo hemos demostrado con creces. ¿Con qué actitud tiene que encarar el Frente Amplio la rendición de cuentas? Bueno, yo creo que el Frente Amplio debe tener una actitud opositora, naturalmente, porque es el rol que nos dio la gente, y sobre todo exigir el cumplimiento del compromiso por el país, el compromiso que el gobierno se asumió frente a la ciudadanía. Ese es el rol que el Frente Amplio tiene que tener. Pero quiero decir una cosa importante. El otro día en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado se acordó entre los legisladores de todos los partidos, fortalecer recursos que solicitaba el Instituto Pasteur y también el PDCIVA, ¿no? Que tienen que ver precisamente con la innovación y todas estas transformaciones que se produjeron en estos 15 años anteriores, que están posibilitando que hoy lleguen emprendimientos como Google y todos los que mencionaba Laura. Me parece que es importante, porque Uruguay tiene una base material para eso, ¿no? No se va a cualquier país a invertir, se va a países que tienen estabilidad política y jurídica, países que tienen fibra óptica, etcétera, ¿no? Por lo tanto, me parece que el hecho de haber acordado entre legisladores de todos los partidos que esos recursos se asignen, ¿no? Y de alguna manera no se lleve la orientación que la directora de Política Macroeconómica había anunciado hace tiempo atrás, de rendición cero, ¿no? Por suerte esto cambió y va a haber recursos. Bueno, yo creo que dentro de las prioridades, me parece a mí, que el propio gobierno estableció, está la educación como un elemento central. Eso me parece que es central y es la hora de que el gobierno comience a cumplir los compromisos asumidos frente a sus propios votantes. Francisco Faige, en clave política, ¿es la última rendición donde el gobierno tiene que ajustar un poco los tornillos, sobre todo pensando que ya después entra una carrera electoral y es más complicado? No, yo no creo que los gobiernos vayan a la rendición de cuentas con ganas de hacer las cosas mal y quitarse apoyos populares. Por el contrario, me parece que la inteligencia política de los gobiernos es tratar de equilibrar la ética de la responsabilidad, es decir, que no se trata de una piñata donde todo el mundo puede tener lo que quiere, porque los fondos son finitos, son escasos los recursos, pero también la ética de la convicción de tratar de decir, bueno, hay que tratar de ganar las próximas elecciones y obviamente los gastos del Estado forman parte importante de las soluciones y de las inversiones y del rumbo que se quiere tomar desde el gobierno. Por tanto, no creo que sea la última posibilidad. Lo que sí me parece que es una instancia en donde notoriamente el presidente de la República en particular ha definido a la educación como principal prioridad y hay que ver qué soluciones tiene, o que prácticamente eso lo saben mucho mejor los parlamentarios, por supuesto que está en el asunto, yo no soy especialista del asunto, pero me parece que en la negociación esa va a quedar claro que van a abrir lo que se pueda. Hay una vieja frase que es llegar en tiempo y forma con los dineros a los lugares a los que hay que llegar para tener las máximas posibilidades políticas de ganar. Eso lo hacen todos los gobiernos, es evidente, ¿no? Hay una frase que se ha utilizado cada vez que hay rendición de cuentas: los recursos son finitos, las necesidades son infinitas. Y si a veces gastas más, provocas el efecto contrario.
Fernando Santulo, casi que a manera de reflexión. Sí, no, una cosa, yo retomando también un poco el tema inicial, que era el tema de la conflictividad, ¿no? Es esperable que eso que llamamos conflictividad crezca de cara a la rendición de cuentas. Lo que a mí me parece que sería bueno es, también recuperando un poco la idea del comienzo, que aumente esa conflictividad no debería llevarnos a pensar que se está profundizando la famosa grieta, sino que estamos en un momento en el que se están tomando decisiones. La rendición de cuentas es un momento en que se toman decisiones muy específicas. Entonces, dado que es esperable que aumente esa conflictividad, me parece también sería deseable esperar o entender que es parte de un proceso democrático normal, que como yo decía, la democracia no anula el conflicto, sino que lo gestiona de la mejor manera posible. Bueno, muy bien. Nos quedaron mis asuntos para conversar, para poder profundizar seguramente. Yo me quedé con el caso Valverde, la verdad que se politizó la acomodada de media de un jugador. Estaba subiendo las medias. Veo que hasta el jugador expresa en sus redes sociales, no me voy a exponer de esa manera, dice. Claro. Parece ser aparte, no sé, bastante lógico. Es mezclar absolutamente todo, ¿no? Total. Tiene sentido. Bueno, para cerrar encontramos un consenso. Las medias de Valverde. Ahí nos pusimos de acuerdo. posible. Les agradezco especialmente, sí. El abrazo a todos mis compañeros, los que están dando pelea por sus puestos de trabajo, sobre todo, y bueno, que nos vamos a encontrar, en esa lucha. Gracias por venir. Rodrigo Boni, lo mismo. Y bueno, a todo el panel, el lunes que viene vuelve la normalidad aquí a todas las voces. Que pasen ustedes muy bien, nos reencontramos mañana con las noticias minutos antes de las 7 de la mañana. Chau, chau.